Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, con estudios en ciencias sociales, niñez y juventud. Bien, hoy estoy grabando desde la comodidad de mi casa, acogiéndonos un poco al cuidado que debemos tener frente a este momento histórico por el que estamos pasando, y que es justo pensar en comunidad, pensar en que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Entonces, para mí es un gusto estar compartiendo desde mi hogar, desde mi casa. El tema de hoy está relacionado justamente con eso. Cómo hablar con nuestros niños, cómo crearles un ambiente justo, necesario, un escenario benéfico para ellos frente a la situación. Ese es el video de hoy. Y para poder desarrollar la idea, me interesa también hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que quisiéramos que los niños nos contaran cuando pase un tiempo? Vamos a hablar de unos 3, 4, 5 años. ¿Cuál es la historia que quisiéramos escuchar de nuestros niños? ¿Cuál es el futuro de ellos? ¿Cuáles son las impresiones que ellos van a tener frente a esto? Entonces, si yo necesito responder a esta pregunta, me pongo a reflexionar y me pongo a pensar un poco. Todo va a depender del significado que nosotros los adultos tengamos frente a la situación, de la experiencia vivida, de la forma como nosotros estamos sintiendo la situación, del diálogo, o sea, de lo que digamos, de lo que hagamos, de las emociones que estemos generando frente a esto. Todo va a depender de esto. Hay una tesis muy importante que yo siempre manejo y que siempre les digo a los papás. Nosotros, los adultos, generamos los escenarios para nuestros niños, construimos, ¿sí?, el mundo para ellos. Desde que ellos nacen, ellos llegan a una sociedad, a una cultura, a un momento histórico específico y comienzan a vivir lo que la sociedad les ha permitido. Entonces ellos se van desarrollando en los ambientes necesarios y, como les decía en un video anterior, si mi ambiente genera violencia, pues yo no voy a poder dar sino violencia. Si mi ambiente genera amorosidad, pues eso es lo que voy a transmitir todo el tiempo, un ambiente de amorosidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando vivimos una emergencia como esta hay que tener claras dos cosas. Voy a hacer una distinción entre lo que nosotros llamamos una verdad y una distinción frente a lo que llamamos la realidad. Entonces, la verdad que es en este caso es la emergencia sanitaria por la que está pasando todo el planeta. Todos sabemos exactamente lo mismo. Sabemos que esta es una situación por la que estamos pasando. Y que la realidad es el punto de vista que yo tenga frente a esta verdad, es decir, el ropaje que yo le ponga. Yo le puedo poner miles de vestidos a esta verdad y puedo decir que esto es una catástrofe, que todos nos vamos a morir y que esto va a ser realmente la tragedia. O también puedo decir, bueno, ¿por qué no pensar que esta situación es una oportunidad para reorganizarnos? Una oportunidad para que el planeta respire. Una forma como la Tierra misma está reclamando, tal vez por el maltrato a que unos más que otros le hemos dado a la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una reconstrucción, en una transformación, en un cambio de hábitos, cambio de vida, cambio de formas de pensar? Entonces, es el ropaje que yo le ponga a la verdad que estamos viviendo. Esa es la realidad. Y como decimos, ¿no?, en ciencias sociales, en psicología, la palabra crea realidad, ¿sí? La palabra lo crea nuestra realidad. Entonces lo que yo diga va a tener mucho que ver en lo que el niño comparta más adelante, en cómo viva la situación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en esa medida, yo me pregunto, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente a la que nosotros estamos llegando para informarnos? Claro, los medios de comunicación, las noticias tienen que hacer lo suyo. Ellos tienen que llamar la atención nuestra, ellos tienen que enfocar nuestra atención. Y entre más alarmistas puedan ser, claro, es la forma como más nos podemos acercar a los medios y visitarlos cada vez más. Las redes sociales, hay muchas cosas ciertas, hay muchas cosas que no lo son. ¿Sí? Entonces, ahorita justamente rondan los medios lo que dice un médico argentino. Él es Alfredo Miroli. Fantástica la apuesta. En ningún momento nos está tapando el sol con el dedo, no. Nos está hablando de una verdad, nos está relatando y nos está diciendo cuál es la situación.
ellos nos hablan de todos los cuidados físicos que tenemos que tener en cuenta, todos, y tenemos que hacerlo, ¿no? Acatar todo lo que nos dicen, ser muy receptivos frente a esto, cuidarnos. Pero también yo desde mi postura, también digo algo, no solamente cuidémonos físicamente, también cuidémonos emocionalmente, cuidemos a nuestros hijos del escenario, ¿no? Del escenario que estamos creando. Escuchaba yo también por otras fuentes que, claro, se disparan una cantidad de condiciones a nivel emocional y que desatan en un estrés impresionante. Hay mucha gente que se enferma realmente por estrés, por lo que se está viviendo, por el pánico que se genera. Entonces, ¿cómo cuidamos esto también? Y vuelvo y repito, ¿cuál es el ropaje que le estamos poniendo a la situación? ¿Cómo quiero yo mirarlo? En esa medida volvemos nuevamente a lo que decía al principio, cuál es la historia que queremos que nuestros hijos cuenten. Entonces, como decía Michael White, este creador de la terapia narrativa, maravilloso, decía es que nosotros somos multihistorias, vamos contando las historias dependiendo de los contextos donde estemos, de las personas donde estemos, de lo que signifique para mí estar en un contexto o no en otro, ¿sí? De eso va a depender mucho la historia que yo narre. Entonces, este es el momento histórico que nos tocó a todos. Entonces, cómo vivo la experiencia dependiendo de lo que me esté aconteciendo, lo que pase a mi alrededor, eso es lo importante. Entonces, cuando los niños vuelvan al jardín infantil, cuando los niños vuelvan a sus colegios, los jóvenes vuelvan a su universidad, nosotros mismos volvamos a nuestros trabajos, ¿qué es lo que vamos a contar? Me encontré con un poema muy bonito, un poema de 1800. Entonces este poema dice que fue escrito durante la epidemia de peste de 1800. Entonces los poetas hacían también muchas cosas para reconstruir la historia. Entonces voy a leer este poema para que nos demos cuenta cómo se reescribe la vida. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, se detuvo, y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, y algunos se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos. Y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Como les digo, este es un poema escrito en 1800 durante la epidemia de peste. Entonces, cómo se reescribió la vida y cómo unos comenzaron a hablar de una manera, otros tal vez lo pensaron de una manera más catastrófica. Pero cómo vamos a construir el escenario de los niños es lo que me invitaba en este momento a hacer este video. Bueno, esto era todo lo que tenía por ahora por decir. Acompañar a mis chiquitos del jardín infantil, acompañar a los padres de familia, acompañar a los que son mis pacientes en este momento. Yo sigo trabajando desde mi casa, sigo compartiendo con ustedes las reflexiones que día a día elaboro, construyo en relación con lo que nos pasa y lo que nos toca vivir en este momento histórico de la vida. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.